Buenas tardes a todos, gracias por venir al 101. Va a tratar sobre Ansible y Vagrant en Pesadilla la consultoría. Bueno, lo que os explicaba antes, que no para la gente que estaba en casa, que va a ser una charla coloquio sobre las dos herramientas y cómo hemos llegado a ellas. Y luego un ejemplo de una pesadilla de una empresa y cómo Vagrant y Ansible les podría haber ayudado para evitar esos percances que se encuentran. Entonces, lo primero, presentarme. Soy Alejandro de la Hoz. Soy desarrollador de aplicaciones Java. Bueno, desarrollo de aplicaciones, pero vamos, mi desarrollo principal es Java. Tengo 8 años de experiencia, como en clientes como Nisban, Yastel, HP, Gear. Me encanta meterme en marrones y fregados y pero por excelencia soy programador Java. Y luego actualmente soy, según pone mi tarjeta, soy ingeniero consultor y desarrollador, pero realmente yo me considero analista programador. Y ahora DevOps. Esto es con segundas porque nadie es DevOps, o sea, realmente, pero bueno. Y luego dice, volviendo a la pregunta frecuente, pues, ¿quién ganará la Champions? Pues lo siento, pero hoy no es el día de hablar de la Champions. ¿Quién ganará las elecciones? Tampoco, porque nos afecta mucho, pero no es el momento tampoco de hablarlo. Big Data con MongoDB, pues a mí si hay que hacer una charla de esto, yo me apunto. Yo no la voy a dar, lo siento. Luego, contenedores, ya sean Docker o HTML, con lo de Docker nos vamos acercando a la pregunta principal. Y la pregunta principal, pues es DevOps. ¿Qué es DevOps? Y volvemos a decir pues lo mismo de siempre. Otra vez no, que ya Turega nos hizo una introducción, pero vamos a hacer otra para poder saber por qué las herramientas Ansible y Vagrant se usan. Entonces, pues, ¿qué es DevOps? Pues DevOps es una confluencia bueno, mejor, es una filosofía que confluye que el departamento de desarrollo y el departamento operacional tienen que estar mucho más integrados de lo que están actualmente para poder hacer desarrollos más ágiles y más competitivos y de mayor calidad. Porque actualmente tenemos una situación que la frontera entre el desarrollador y el operacional es muy difusa. Entonces no se sabe quién realmente tiene las competencias sobre ciertas partes del proyecto. Entonces, si se une, pues se agiliza mucho estos tiempos. Como podemos ver aquí, pues tenemos lo que sería hoy en día DevOps, que tenemos nuestra parte de desarrollo y nuestra parte de operacional. Los desarrolladores nos tenemos que implicar generalmente en tener un código limpio, legible y que sea funcional para evitar que los despliegues salgan mal, que tengamos una buena gestión de errores. Estás compartiendo este escritorio en vez de aquel, desde aquí lo mantengo. Ah, en vez de este aquí. O sea, tienes que compartir el otro. ¿Y cómo se hace eso? Pues creo que cuando le das a compartir escritorio. A ver, pantalla 2, vale. Ahí. Vale, ya así, ¿no? Vale. Y tenemos la parte de desarrollo y la parte de DevOps, como he hablado, pues tenemos la parte de desarrollo que tiene que ser una parte, se dedican sobre todo a tener una limpieza de código y una calidad de código buena, que la parte de siempre tenemos que tener contacto con de las especificaciones que quiere el cliente y saber siempre lo que quiere para anteponernos a sus necesidades. Una buena calidad de código y una buena gestión de errores. Y luego la parte operacional, pues tenemos que tienen que tener que la aplicación sea siempre estable y que esté accesible por el usuario, o sea, tener unos buenos análisis de métricas para poder ver que el aplicativo está bien gestionado. Y también es la cara más visible al final hacia el cliente, porque es la máquina que el cliente va a usar. Entonces, el que realmente va a recibir los golpes primero. Entonces, está bien que tenga una buena comunicación con el cliente. Entonces, al agrupar estas dos situaciones, lo que tenemos es que al final, pues tenemos, como indica ahí, pues una buena colaboración, una buena comunicación y una buena integridad entre los dos proyectos, o sea, entre los dos departamentos de DevOps o sea, de desarrollo y operacional. Entonces, lo que conseguimos al tener esta parte es bien, o tener unos departamentos que están integrados uno con el otro, que ya podrían ser que un propio equipo tenga equipos multidisciplinares para poder desarrollar estas funcionalidades. Como podemos ver aquí, pues tenemos una serie de herramientas que se han ido creando para poder ayudar en la gestión de estos equipos de DevOps. Entonces tenemos, por ejemplo, la automatización, que sería, pues, por ejemplo, Jenkins, que se encarga de hacer tareas automáticas sobre los proyectos. Configuración Management, que, por ejemplo, en ese caso tenemos Ansible, que sería para poder gestionar las máquinas rápidamente con unos scripts bien ordenados y bien gestionados. Luego tenemos la computerización virtualizada, que, por ejemplo, está Vagrant o Docker, que lo que haces es coger y crear máquinas virtuales de una manera fácil y sencilla, sin tener que tener un administrador que te vaya creando a mano todas las máquinas que necesitas. Y luego tenemos la virtualización de datos, que es para poder hacer nuestros tests. O sea, realmente para poder tener unas bases de datos más ligeras y más gestionables que tener un Oracle para poder hacer esas pruebas.
Entonces, como indica aquí, pues lo único que tenemos que hacer es automatizar, hacer continuos test y hacer continuos deployment para pues llegar a tener DevOps. Entonces, lo que queda es el trabajo nuestro de ponernos de acuerdo e ir investigando las herramientas que son necesarias para ello. Pero bueno, como nos preguntan aquí, y esto iba de Ansible y Vagrant, sí, o sea, va de Ansible y Vagrant, pero hay que dar una partida para saber por qué se han creado estas herramientas y qué espectro quieren cubrir. Primero tenemos a Vagrant, que Vagrant, como dice aquí nuestra amiga la Wikipedia, que se me salta, es una herramienta de software libre que lo que hace es gestionar contenedores, crear y gestionar máquinas virtuales. Para poder gestionar estas máquinas virtuales, lo que te hace es coger y tener un proveedor de máquinas virtuales, ya sea VMware, VirtualBox o Amazon EC2. ¿Qué posibilidades nos da esto? Pues poder generar y crear máquinas virtuales todas las que necesitemos en cualquier momento y de una manera ágil y sencilla. A ver, ahí va, que me he ido para atrás. Ahora. Vale, ¿en qué está soportado Vagrant? Pues Vagrant está soportado tanto en Mac, en Linux y Windows. El problema que tiene Windows es que hay que hacer una serie de softwares entre medias para que funcione correctamente, pero se puede usar. Y luego lo que podemos hacer es crear todas las plataformas que creamos según el proveedor que tengamos. O sea, si tenemos un VirtualBox, pues las propias imágenes que nos dé VirtualBox para poder usar. Luego, joder, tenemos aquí un ejemplo de una virtualización cómo funcionaría con VirtualBox, o sea, con Vagrant, que lo que harías es Vagrant con un proveedor que sería VirtualBox en este caso. Lo que haría es coger una imagen que está en Internet, por ejemplo, si queremos, de Vagrant, que en este caso sería un Ubuntu, y lo que hace es replicar crear tantas máquinas virtuales como le indiquemos en un fichero, que es el Vagrant file. También podemos crear nuestras propias máquinas virtuales que no tienen por qué ser colgadas en Internet, sino que tú te haces una imagen de VirtualBox y esa imagen la puedes replicar N veces como quieras, teniéndola en cuenta en tu repositorio o donde creas conveniente. Pues ahora ya pasamos a los ejemplos, que es esto. Y entonces ya paso aquí a la pantallita y os enseño un ficherito y una ejecución. Joder, esto va a salir. Minimizar. No, pero no minimizas. Aquí. Vale, finalizo la presentación. Me paso. Que esto tiene su ciencia, que estamos con un TeamViewer contra un Linux. Entonces aquí hay que ir poco a poco. A ver, tenemos aquí tres ejemplos. No está lo mismo en un lado en el otro. Ha salido la pantalla, no estás compartiendo nada. Ah, claro, porque lo que ha hecho antes es dividirlo, vale. Vale, pues ya estamos aquí en un proyecto, que esto sería un proyecto de Ansible, pero bueno, como dentro de Ansible hemos agrupado también Vagrant, pues está metido dentro. Y tendríamos, por ejemplo, aquí estos 4 proyectos, pero vamos a ver 3, que es el de Vagrant Virtual a un nodo y Vagrant Virtual a 2 nodos. Un Vagrant file está compuesto, o sea, está creado en lenguaje, o sea, Vagrant está programado en Ruby. Y entonces tenemos aquí la parte de la estructura de nuestro Vagrant file, donde tenemos la versión que vamos a usar de Vagrant y luego ya lo que sería la configuración del propio Vagrant de API, que sería toda esta parte de aquí. O sea, son Vagrant muy sencillos, ¿eh? No me complica tampoco la existencia. Donde tenemos la VirtualBox mínima que hemos decidido, que es la minimal CentOS, que entonces, esto es lo que comentaba yo antes, de que tú puedes coger o tirar de un repositorio que tiene Vagrant directamente para poder bajarte una imagen de una máquina virtual de Linux, por ejemplo, o podríamos ir a indicar el fichero que nosotros quisiéramos arrancar. Si, por ejemplo, tuviéramos una máquina ya preconfigurada con unas especificaciones, pues podríamos directamente decirle que que arrancara esa máquina virtual en concreto. Luego tendríamos las configuraciones de red, que en este caso tenemos solo la IP, pero también podríamos tener la parte de la gestión de agentes, de contraseñas SSH, si queremos que tenga pues, un fichero de RSA para coger y sacar las claves privadas y esas cosas, pero bueno, por ahora no vamos a entrar tampoco en esos cabales. Y entonces aquí ya tenemos lo que sería realmente la parte del proveedor, que como podéis ver está VirtualBox, tenemos el nombre de la máquina virtual que vamos a generar, nuestro ID con su nombre
Pero luego tenemos aquí la parte de la gestión de memoria. Cuánto de RAM queremos de memoria. Si queremos que resuelva la de los DNS. Esto no me acuerdo ahora mismo qué era. Pero bueno, y dos CPUs. Entonces, esto lo que harías directamente, si nosotros metemos una máquina virtual, la nuestra propia, pues lo que harías es preconfigurarnos esa máquina con esa gestión de memoria y con esas CPUs. Y luego, por ejemplo, pues aquí estamos haciendo la llamada de un shell, de un comando contra la máquina virtual, porque ahí, por ejemplo, nosotros muchas cosas las estamos automatizando directamente desde Ansible, pero tú desde aquí podrías lanzarte scripts SH si quisieras. Por ejemplo, tienes que hacer una instalación de una base de datos. Si eres tan bueno de cogerte a hacerte un SH que haga toda la instalación, pues podrías llamarlo desde aquí y directamente te generaría esa máquina con esa instalación de la base de datos. Para rizar un poco el rizo, vamos a ver estas dos máquinas, que es más o menos la misma configuración que teníamos antes, pero esto se ha hecho para un rack de base de datos. Entonces tenemos dos IPs, por ejemplo, tenemos las IPs públicas que vamos a tener para entrar a nuestra máquina virtual, pero luego tenemos esta IP, que lo que vamos a hacer es usarla para hacer la conexión entre los dos nodos de la base de datos. Luego tendremos nuestra misma configuración de la máquina y además tenemos una gestión de fichero de memoria. ¿Por qué? Porque con nuestra gestión de nuestra máquina virtual rack lo que tiene es un disco duro compartido entre las dos. Entonces, esto lo que nos permite Vagrant es que cualquier configuración que tengamos en VirtualBox, que podamos hacer, pues típico de meter una tarjeta de red más, gestionar ficheros, gestionar memoria, gestionar drivers, gestionar todo, se puede hacer directamente desde VirtualBox. Entonces, lo que nos está cediendo es poder parametrizar una máquina de VirtualBox sin tener que tener una persona que esté conectándose a ese VMware o ese VirtualBox y hacer la mano ir haciendo las preconfiguraciones. Si tienes una máquina modelo, sería tener la conexión contra esa máquina, lanzar y tendrías N máquinas que necesitaras en un clic. Y luego tenemos, y bueno, y así ya está. Y luego, bueno, tenemos aquí la parte, pues por ejemplo, en este caso, hacemos también la parte de crear una memoria virtual y un UDAT. Y en el fichero contrario, que sería, o sea, del otro nodo, pues sería además la misma configuración y además la comprobación de que el fichero del nodo, o sea, del disco duro compartido ya está creado, para que así en vez de crearlo otra vez, solo lo que hagas es consumirlo. ¿Vale? Entonces vamos a ver una ejecución. Que esperemos que no casque. Porque hemos estado haciendo antepruebas, pero... Vale, justo. Es que esto no es, perdón. CD, Vagrant, virtual. Así es este. Vale. Entonces aquí ahora lo que nos está haciendo, si no tuviéramos la imagen de CentOS bajada, es descargársela del repositorio de Vagrant. Y luego lo siguiente posterior lo que hace es ir construyendo la máquina, hacer unos procesos para hacer la construcción. De hecho, si queremos, voy a abrir otro terminal. Si me quiere abrir. Bueno, aquí seguiría haciendo cosas y como veis, aquí está creando la máquina virtual HP04, que es la que hemos decidido crear nueva. Y si te das cuenta, pues ya va creando las configuraciones. Tiene la unidad ID vacía, la unidad óptica y la unidad BoxTix1 VMDK. Si hubiéramos ejecutado la otra funcionalidad que teníamos, lo que se nos hubiera pasado es coger y que en un momento dado hubiera aparecido un disco duro más, que sería el disco duro compartido que teníamos entre las dos unidades. Y aquí pues hacer los típicos, las preconfiguraciones de las tarjetas de red, con el usuario con el que se ha conectado, que es con Vagrant, hace toda la parte de la configuración de la máquina y al final del todo, si es esta la máquina que quería hacer el ejemplo, Vagrant virtual, Vagrant file, ¿ves? Lanzará luego al final, ahí va, lanzará luego al final un comando shell, que ahora se verá, que lo que hace es hacer la gestión de la memoria, ¿ves? Ahí está comprobando que la memoria virtual es de tanto y entonces te la amplía a más. Para poder coger y, pues, por ejemplo, si necesitas hacer una ampliación de memoria, pues lo puedes hacer desde aquí, ya tienes la ampliación de memoria virtual hecha. ¿Vale? Entonces ahora ya tendríamos operativo lo que es la máquina virtual, como podemos ver en la parte de... ¿Lo he cerrado? No, ¿dónde está el VirtualBox? Aquí. Tendríamos la máquina ya operativa y corriendo.
que si en un momento dado quisiéramos apagarla y volver a iniciarla, podríamos apagarla y volver a iniciarla. Luego tenemos los comandos de Vagrant, que tenemos, pues los que se usan típicamente son el destroy, que lo que harías es parar la máquina, destruirla y se quedaría ya limpio ese espacio. El up, que es para levantar la máquina. Luego tendríamos el snapshot, que se puede hacer para coger y crear una imagen concreta de esa máquina virtual. Si tú estás haciendo, por ejemplo, unos cambios y usándolo y dices, pues mira, ya sé que hasta aquí funciona, pues haces el snapshot y puedes ir trabajando y luego recuperarlo. Luego tendríamos el provision, que es para cuando coges y se queda parado, pues volver a provisionar esa máquina. Y vamos, luego pues está por lo típico, pues hacer una inicialización, un login, un push. Y por ejemplo, la que más se suele usar, que es la que usamos nosotros más habitualmente, pues es un Vagrant SSH, que lo que haces directamente, sin tener que hacer tú la conexión SSH, te hace una conexión contra esa máquina virtual. Que, por ejemplo, pues muchas veces por la configuración que tiene la máquina son configuraciones de red muy complejas y aunque lo intentes tú hacer por SSH directamente no consigue conectarse, pues Vagrant ya te crea un túnel directamente contra esa máquina virtual para poder acceder con un usuario ya, con un usuario root que te permite directamente aparecer al root. Y ya cerramos esta parte y volvemos a la presentación otra vez. A ver, tengo que abrir la presentación. Aquí. Vale, y compartimos la otra pantalla. Lo siento, si me tengo que pausar, pero es que si no los de casa no lo ven. Vale, tenemos un ejemplo de Amazon F2, que como tenemos todas las máquinas ocupadas de Amazon, pues no hemos podido hacerlo. Y entonces, pues bueno, aquí tiene la configuración y todo eso, y bueno, hay un chiste aquí después, que no sé si saldrá. ¿Eso me hace caso? Hazme caso. Me va a tocar hacerlo con la mano. Joder, ¿por qué no pasa? Ahora. No, ahora. Bueno, pues es un poco de sarcasmo, no tenemos máquinas de Amazon, entonces no hemos podido hacer las pruebas. Pero bueno, aquí tenemos pues cómo sería una configuración contra Amazon Web Service y lo bueno que tiene, pues eso, pues si tú tienes que hacer, por ejemplo, una prueba de un aplicativo con Jenkins, podrías coger y crearte una máquina virtual directamente contra Amazon Web Service, levantarla y destruirla en el momento y pues en vez de tener un consumo de máquina de una persona que tarda tanto tiempo en dar a los clics, pues directamente tendrías el consumo óptimo para coger, lanzar la máquina, hacer la prueba y matarla para que, pues claro, eso tiene un coste. Contra más tiempo tengas la máquina, más coste tiene. Entonces, pues es una buena alternativa a usar VirtualBox para crear y destruir máquinas virtuales de Amazon Web Service. Bueno, esta parte. Y ahora empezamos con Ansible. Pues Ansible es muy parecido a Vagrant, lo que pasa es que Ansible no crea máquinas virtuales, lo que hace es solo gestionarlas y configurarlas. Entonces, lo que tenemos es que, bueno, o sea, realmente gestionarlas no, las configura y las administra, que gestionarlas no puedes gestionarlas, pero vamos. Y lo que haces es realmente es por protocolos SSH crear conexiones contra esas máquinas. Entonces, si nosotros cogiéramos, por ejemplo, y tuviéramos una máquina en nuestro servidor de aquí de local, pues nos conectaríamos contra ella con Ansible y podríamos hacer las modificaciones sin tener que estar conectados directamente a mano y haciéndolo. Uy, qué calor. La base de estructura de YAML y los ficheros pues son IML. Es una estructura de programación que para mi gusto no es muy atractiva, tiene una curva de aprendizaje muy fácil, pero es un poco coñazo porque depende mucho de las tabulaciones del fichero, entonces pues esa parte es un poco aburrida, pero en el sentido de programación es muy sencilla y tiene una curva de aprendizaje muy soportable. Entonces lo que nos ayuda Ansible es que tenemos que lo que consigue él es hacer las instalaciones mínimas posibles para poder ejecutar esos procesos. Entonces lo que haces es tú crearte directamente una conexión con OpenSSH y lo único lo que hace es instalar los paquetes que tú le digas. No tienes que tener ni administradores de por medio ni configuraciones de por medio. Solo con que tengas configurado un OpenSSH te vale. ¿Qué nos alivia también? Pues los tiempos de ejecución, que el tener que estar lanzando scripts a mano y tal y haciendo conexiones, pues son mucho más costosos. Son mucho más fluidos, tienen claves de seguridad gracias al OpenSSH y son mucho más, o sea, y es una forma de gestionar las máquinas que es muy fácil de aprender, o sea, tiene una curva de aprendizaje muy corta. Luego, Vagrant Vagrant, eso está mal, no me doy cuenta, es Ansible. Ansible está amparado en estas máquinas, está en Mac, Ansible, o sea, Mac, Linux y Windows, no, Windows no. O sea, Windows tienes que te creas una máquina virtual y hacer las propias configuraciones, pero por ahora mismo no.
Y luego soporta el conectarte a máquinas de tipo Linux, tipo Windows, con una serie de especificaciones que han sacado en los últimos parches, que todavía no hemos llegado a probarlo Turegano y yo, pero parece que funcionan. Y Docker, gestionar de imágenes de Docker. Esto es lo que sería, cómo funcionaría realmente Ansible. Tendríamos nuestro host donde tenemos instalado Ansible con nuestro playbook y tendríamos luego nuestros nodos de base de datos o de servicios web. Y entonces nosotros tendríamos unas ejecuciones para gestionar y entonces lo que haría él es ir lanzando peticiones SSH, ejecutando lo que sea necesario y volvería la petición otra vez al host y así iterativamente. O sea, realmente Ansible lo que hace es por cada función que le decidas es abrir una conexión SSH, la ejecuta y vuelve. Y así todo el rato. Para así, si en un momento que haya un bloqueo de un error, corta la conexión y sabes que en ese punto ha fallado y seguiría con el resto de los nodos que tengas asignados. Esto sería la arquitectura realmente de un proyecto de Ansible con la máquina, que tendríamos nuestro cloud, bueno, pero realmente cloud, nosotros lo hacemos en una máquina local. Tenemos nuestro host inventory, que es donde el fichero donde vamos a indicar las configuraciones del host y sus variables. Luego tenemos el playbook, que el playbook es donde se almacenan todas las órdenes. O sea, si tú tienes realmente X roles que llamas, que tiene unos módulos, es donde se almacenaría esa información. O sea, bueno, donde se almacenaría el fichero que vas a usar. La instalación de Ansible, el core de los módulos, que son módulos que son propios ya de Ansible ya configurados. Luego tendríamos los custom, que son los nuestros. O sea, tú puedes crearte tus propios módulos para poder hacer configuraciones. De hecho, la comunidad de Ansible es muy activa. Lo que pasa es que, claro, usar algo que no ha verificado Ansible que funciona, pues es riesgo de cada uno. Luego tendríamos los plugins, que los plugins pues son al final pues módulos ampliados de los propios, vamos, un conjunto de módulos. Y luego tendríamos pues los plugins de conexión, que lo que hacen es conectarte contra los hosts que estés decidiendo ejecutar. Luego tenemos una ampliación que hicieron con Ansible, que es Ansible Galaxy, que es darte la posibilidad de que tus propios roles que te has creado, subirlos a un repositorio GitHub. Entonces, puede ser público o privado, si quieres de tu empresa o tal, pero lo que te hace bueno es que tú y yo cojo, me creo mañana un rol que es para crear una base de datos en RAG, por ejemplo. Entonces, yo lo subo a esa nube corporativa y entonces, si alguien tiene que hacer esa situación, puede bajarse mi rol, usarlo o modificarlo y es una manera de poder compartir fácilmente las funcionalidades, porque ya que Ansible Galaxy y los proyectos tienen una estructura muy concreta en la que viene una documentación. Entonces, tú cuando vas a subir algo ya lo estás documentando, entonces es fácil que otra persona pueda consumir esos recursos. Esto sería una estructura de un rol que no tiene por qué tener todas estas carpetas, pero vamos, cuando se hace un Ansible Galaxy sí que es recomendable tener toda esta estructura, que sería el nombre del rol, la carpeta defaults, que defaults son variables por defecto de nuestro rol, que luego son variables que si tú tienes una variable en un nivel superior, por ejemplo, en la parte del inventory con el group bars, lo que sería es borrarte el valor de este defaults por el que tiene el propio host. O sea, sería como decirte pues unas variables mínimas que si no las tienes tú preconfiguradas, ya vienen configuradas por él. Las files, que son ficheros que tú directamente puedes coger, tener ahí unos ficheros o bien para descomprimir o para copiar en tu servidor, pero son estáticos. O sea, son ficheros que según los coges, los copias. No puedes hacer modificaciones sobre ellos. Los handlers, que son como decirte, como son como funciones o son tags que se ejecutan siempre desde que se llaman desde un nodo, pero se ejecutan una única vez al final. O sea, si tú coges desde un nodo y en el tags, que es donde se hace la parte de la funcionalidad, llamas a un handler, que por ejemplo es reiníciame el servicio de Jenkins. Pues por mucho que le llames n veces, él lo va a gestionar solo única vez y lo va a lanzar al final del todo, lo del reinicio del servicio de Jenkins. Luego tendríamos los meta, que es un fichero donde se pone realmente la configuración o sea, tú dices, este rol está hecho para los sistemas operativos Ubuntu, Ubuntu, Red Hat, tal, pues tú le dirías ahí toda la configuración o sea, como la documentación de cómo funciona ese rol y para qué sistemas operativos está albergado y qué tipo de usuarios va a usar. Luego tendríamos los tags, que aquí es realmente donde se va a poner la funcionalidad, donde vas a decir los pasos, donde vas a ejecutar que vas a ejecutar una máquina. Por ejemplo, dices, pues tengo que hacer una creación de un fichero, ese fichero lo tengo que meter en tal directorio y tengo que crear una configuración de bajarme el OP, o sea, dejarme, yo sé, pues Jenkins. Entonces lo que haces es llamar un sudo apt-get tal y te coge y te lo baja. Y te lo instala. La carpeta tags puedes tener n IMLs, pero siempre tiene que estar el main. Y los n IMLs que se creen afuera tienen que estar llamados desde ese main. O sea, no puedes coger y crear n, siempre va a estar el main y luego ese va a ser el encargado de gestionar a llamar al resto.
Luego tenemos los templates, que son igual que los files, pero sí que se pueden modificar. O sea, tú puedes coger y hacerte un fichero, por ejemplo, de instalación de Oracle, que te viene por lo típico una instalación silenciosa y te viene que tienes que rellenar el nombre de usuario, la contraseña, tal, pues lo meterías en templates y añadirías variables y entonces ese fichero se iría modificando. Luego tenemos los tests, que como su nombre indica, pues es crear directamente un test de la prueba, que es como del rol, que sería una llamada a tu rol y un inventory, que es el host donde te vas a conectar. O sea, por ejemplo, si tienes una máquina para poder probar todos los roles, pues sería el host de esa máquina para que pudieras probarlo. Luego tenemos las bars, que son más o menos igual que los defaults, pero tienen un nivel superior y se pueden modificar en cualquier parte, pero son, o sea, prevalecen por encima de los defaults. Luego tenemos el Travis IML, que es un fichero que es directamente para Ansible Galaxy, que es para guardar la información. Y luego tenemos el REDMA IMD, pues, que es para la documentación dentro del GitHub, para que les haga lo típico de la página, de que para qué sirve, que lo ha desarrollado y esas cosas. Pues volvemos a otro ejemplo. A ver. Estoy yendo un poco rápido a lo mejor. Sí. Bueno. Que me embalo. Si veis que, o sea, de hecho, si tenéis alguna duda, decirlo, ¿eh? Que yo soy un poco... No, pues ir parando, o sea, yo lo... O sea... Sí, ya lo sé. Que me pasa todas las veces. Ahí, ya está, ¿no? Vale. Pues ahora volvemos a la máquina nuestra y vamos a cambiar de playbook a un playbook que es este. La ejecución la hago después, ¿vale? Porque así enganchamos lo de Vagrant y Ansible, pero para que esto fuera, es esto, ¿vale? El ecosistema. Como esto sería una estructura de un proyecto completa, donde tenemos nuestros inventories, que de hecho, sí, bueno, tenemos nuestros inventories, que tendríamos un host group que sería el local, con un fichero de host que es el dev, que tienes aquí, que tienes, por ejemplo, tienes el ecosistema. Esto se podría hacer, o sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que coger, aquí realmente es donde van a estar todas las conexiones de nuestros hosts. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer n host de esto, lo que haríamos es coger y hacer n líneas y decir, pues tengo que configurar la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4, lo copiarías iterativamente y entonces siempre te va a ejecutar en el site.yml donde esté el host, todos estos hosts. Y lo que hace es ir haciendo por cada paso una ejecución. Y lo que haces, pues con la máquina 1 hago el primer paso, con la máquina 2 hago el primer paso, con la máquina 3 hago el primer paso. Y vuelve al siguiente paso y hace lo mismo, así iterativamente. Luego tendríamos el all, que serían como las variables globales para toda la ejecución. Y luego tendríamos el ecosistema, o sea, el mismo nombre que teníamos en el dev, que sería nuestro host, que lo que es donde teníamos las variables específicas para esos hosts. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una variable en el all que es usuario, y la sobrescribes en el ecosistema y pones usuario, va a prevalecer la que es de tu propio grupo de host, que sería el nombre que está aquí indicado, que es esto de aquí. Entonces, vamos al site.yml y en el site.yml, como veis, pues tenemos un nombre, o sea, bueno, las rayitas estas de aquí arriba que tienen que ir dentro de los ficheros, las 3 rayas. Luego tendríamos un nombre que es, pues, panel ecoagma, los hosts, que sería all, que eso quiere decir que lo que vas a hacer es ejecutarlo para todos los hosts que tengas. O sea, te da lo mismo que sea de un grupo o de otro. Si yo cogiera y cambiara este host, ese all, y le pusiera ecosistema, solo se ejecutaría para los hosts que estén en este grupo, que es ecosistema. Y luego tenemos los pre-tags, que sería decir como los pasos previos antes de la llamada de un task, que serían, pues eso, pues hacer una actualización de la máquina para que te actualice todo el repositorio de aplicaciones. Luego tenemos ya los propios pasos de cada uno. Pues tenemos, por ejemplo, que llamas al comando apt install para el Python apt-get, o sea, apt, llamas a instalar estos paquetes y luego llamamos a los roles JDK, Maven, Nexus, tal. Los roles van dentro de la carpeta roles, que es la estructura que hemos hablado antes, que serían como decir, que serían como funcionalidades independientes. Si yo, por ejemplo, quiero instalar solo el Apache, pues cogería y haría en donde la parte donde están los roles, dejaría solo el Apache, el resto lo borraría y solo me haríais la instalación de eso. Entonces, ¿qué posibilidades te da esto? Pues que tú realmente si quieres hacerte un ecosistema, por ejemplo, como el que tenéis de panel para tener el Jenkins, tener tal, pues dices, pues yo solo quiero para el ecosistema
Jenkins, Apache y tal. Entonces, solo tendrías esos roles en el site.yml y solo instalarías en esa máquina esos roles, esas aplicaciones específicas. Nosotros, por ejemplo, que hemos estado haciendo proyectos, unos cuantos ya, Ture y yo, y, nos hemos pegado mucho con ello. Pues, por ejemplo, esto sería lo que sería un inventory en una casuística extrema. ¿Sabes? Que tenemos, por ejemplo, si veis aquí, pues tenemos dos aplicativos que son Assurance y Fulfillment, pero, por ejemplo, para poder esos dos aplicativos, pues tenemos uno rack en rack, uno rack normal, un PPAS, luego tenemos dentro de cada uno si es para cliente, si es para local, si es para tal. Entonces, estas las posibilidades que te da es que tengas todas las preconfiguraciones de tus entornos dentro de tu setIML y digas, pues tengo que ejecutar pruebas para integración. Pues coges y te coges la llamada que hagas y usas solo el host, o sea, solo la configuración de panel, por ejemplo. Y entonces lo que estás haciendo es coger de ese fichero que está panel, cogería solo los hosts que tiene indicado, que son esos de ahí, y este grupo de variables. Entonces, la potencia que te da poder tener, bueno, la potencia que te da poder tener n configuraciones para cada entorno es que tú tienes que hacer una aplicación que tienes que presentar a un cliente, que tienes que tener en tu ordenador o quieres que hacer pruebas en un servidor de tu empresa, pues no tener que tener 48.000 ficheros como para muchas veces, sino que tú modificas, tienes tus hosts en el repositorio y según la máquina a la que tengas que conectarte, pues coges unas otras. Entonces vamos a empezar ya con lo que sería la parte de los roles, lo gordo, que es, pues, por ejemplo, en el defaults, este no tiene nada. Bueno, ves, tenemos aquí ficheros que son los RPM, los handler, pero lo importante son los tags. Esto de aquí. Ahí. Como veis, pues una estructura de un rol, pues tiene los tags y en los tags tienes el IML donde vas a hacer la funcionalidad. La funcionalidad se puede agrupar en bloques, que los bloques es como decirte, como si fuese un conjunto, y dices, pues como si cogieras una en Java y cogieras unas llaves. Si haces unas llaves, pues tienes de unas llaves hasta otras esa funcionalidad. Pues tú podrías tener un bloque, que de hecho no sé si tengo aquí un ejemplo. Sí, el de aquí, el deployment batch, ¿no? Sí, vale. Pues tenemos aquí un bloque. Entonces, lo que hace este bloque es tener todo esto agrupado y si nosotros le añadimos una cláusula where, que estaría, bueno, esta no tiene una cláusula where, pero si tuviera una cláusula where, lo que haría es agrupar toda esta funcionalidad en un bloque. O sea, el bloque es como decir, como la parte para poder agrupar funcionalidades para poder hacer verificaciones solo para esa parte. Luego tendríamos lo que son ya las funcionalidades, pues que por ejemplo tenemos aquí el name, o sea, el nombre es algo descriptivo para que cuando tú lances el rol, pues saber que diga, pues creación de base de datos, tal, pues te dices, pues sabes que se va a pasar por el paso de creación de base de datos. Luego tendríamos unas funcionalidades, pues que sean, pues tipo shell, command, copy, file, un debug, que lo que hacen es realmente la que te da funcionalidad a la propia, o sea, al propio tags, porque estos realmente son tags, aunque no los tenemos numerados, pero son tags. Y entonces tenemos aquí la parte de, por ejemplo, dices el name, el shell, que es la funcionalidad que vamos a lanzar, el register, que es donde vas a registrar lo que te ha dado esa llamada al shell, porque tú puedes verificar, o sea, puedes coger y realmente en el shell lanzar. Quiero saber, haces un grep de nombre de fichero Pepito y dices, pues si te vuelve resultados diferentes de cero, pues sabes que ese fichero no es, o sea, existe y si te vuelve cero es que no existe. Luego tienes el ignore errors, que son verificaciones de errores, pues por ejemplo si tienes un error lo tienes que no tener en cuenta o quieres controlarlo, pues tienes diferentes maneras. Y luego los when, que los when pues son las funcionalidades que realmente lo que te indica es si se va a hacer o no, si se va a ejecutar o no, son comprobaciones. Pues las acciones, pues tienes mil. Tienes local action, que sería lanzar una ejecución en local, el debug, que es montar mensajes por pantalla. Luego tenemos las que son configuraciones, por ejemplo, de usuario, que sería directamente, pues tienes que decir, pues antes del usuario tienes que become user root. Pues lo que te haces es que antes del usuario te va a poner como root. Que tienes que hacer ejecuciones como sudo, pues pones una anotación que es para que te lo ejecute como sudo. El yum, que es para la gestión de aplicaciones. Para cuando es el caso de que sean aplicaciones en CentOS, por ejemplo. Si son en Ubuntu, pues tienes el apt-get. O sea, el apt, que te hace la funcionalidad del apt-get. Luego tienes el file, copy,
Vamos, que realmente tienes todas las funcionalidades que te puedas imaginar. O sea, tú realmente hemos estado haciendo pruebas, Turegano y yo, y por ejemplo ya hay hasta módulos para hacer creación de Docker, de coger y decir una imagen de Docker, que te la monte, que te la gestione, que te ejecute un comando, que te la destruya, que te la vuelva a levantar. Entonces, realmente lo que son estructuras que te dan una funcionalidad y según la funcionalidad que tú le indiques, se ejecutan en esos pasos. Si le dices que tú realmente no quieres ejecutarlo por una condición, le añades un when y dices, pues when host dame sea tal, no se ejecuta, when host tal, pues sí que se ejecuta. Entonces, ¿qué es? Pues está haciendo un fichero que en vez de hacer un punto .bat como era antiguamente, que tienes que usar un punto .sh o lo que sea, que son ficheros mamotréticos que se gestionan fatal, pues esto te está obligando a hacer un fichero muy estructurado, paso a paso, de lo que se va ejecutando y que puedes ir documentando a la vez, porque tú directamente ya cada vez que vayas a hacer o sea, hacer un tags, le indicas, oye, esto se llama Paco. Y dices, pues ya sabes, Paco se va a ejecutar cuando se va a ejecutar en tal punto y se hace esto. Entonces, ay, aquí está el host, vale. Vamos a ver un tags que está ya más curradillo. ¿Te acuerdas dónde estaba lo de los tags con los números? El rack, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Tags. Eso es una cosa que no hemos implementado mucho tú y yo porque no, pues típico de que íbamos tirando muy rápido y tal, pero esto para mí es una de las cosas que tiene más potentes esta parte de desarrollo. Que tú, por ejemplo, dices de repente, oye, quiero hacerme una historificación de mi proyecto y yo quiero que vayan en paralelo mi desarrollo y mi instalación de máquinas. Y tú vas haciendo tu desarrollo, pum, 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 y resulta que llega un momento que dices, oye, para mi desarrollo necesito la versión 6 de tal librería. La instalas. Y entonces lo que haces es que tú es que no sé, bueno, no se va a dar la pizarra, pero bueno. Yo tengo dos líneas temporales de mi parte de lo que es la gestión de máquinas y de mi parte de desarrollo. Y las dos van siguiendo la misma confluencia. Entonces, si en un momento dado yo tengo que hacer la prueba de un aplicativo hasta la versión X, yo puedo coger y decir, quiero que me ejecutes mi playbook de ejecución desde el punto 1 hasta el punto 8. Y te va a hacer una máquina desde el punto 1 hasta el punto 8 para la versión de desarrollo 3. Y tienes tu máquina montada en un momento, haces tu prueba, la destruyes y ya está. Que tengo que hacer ir a integración y resulta que van desde el punto, se va a entregar un aplicativo nuevo que tiene que ir desde el punto 8 de Ansible hasta el punto 9. Pues yo ejecuto en esa máquina concreta desde el punto 8 hasta el punto 9 de mi playbook y sé que se va a ejecutar solo esos pasos. Entonces tienes que la gestión de máquinas y la gestión de desarrollo van a ir siempre en paralelo a las dos puntas. Entonces, en un momento dado, si tienes que generar una máquina, sabes el punto de tu desarrollo, o sea, si gestionas bien con un buen repositorio y tal, pero tú puedes llegar a un momento de decir, quiero la versión 10 montada en Singapur y coger tu software y tu playbook y ejecutar hasta la versión 10 y poder tener esa máquina creada desde cero sin tener que tener a nadie administrándolo o haciendo copias de máquinas virtuales o snapshots o cosas así. Entonces, las posibilidades que te da es que puedas tener un ciclo de vida de tus máquinas a la vez que tienes un ciclo de vida de tu desarrollo. No como pasaba antes, que de repente llegabas a integración y no sabías si habían instalado este parche o no habían instalado esta parche. Si tú realmente tienes gestionado tu repositorio y lo tienes coordinado las dos cosas, sabes realmente el punto en el que están los dos desarrollos y los tasks que tienes que instalar. La ejecución la hacemos luego después con el siguiente y así lo veis que es un poco larga y así no nos liamos. Voy a poner otra la presentación. Bueno, os vuelvo a decir, si tenéis dudas, decirlo que luego al final del todo no sé si va a dar tiempo. ¿Se me hace rara? Ah, no, joder, que lo tengo en el otro lado. Aquí. Vale. Aquí. Vale. Desde la diapositiva actual. Vale. Ah, la pantalla, cierto. Gracias. Eso, así te sientes parte de la presentación. Bueno, pues ahora vamos a llegar a ver lo que es la configuración ya de tener Vagrant y Ansible. Bueno, o Ansible y Vagrant, me da lo mismo tal. La parejita feliz, como llamo yo. También se podría meter otro en la parejita feliz. Hola. No, no me hace caso. A ver, ahora. Ahora. Se podría meter otra en la pajarita feliz, que sería ya un trío, pero hoy no toca con Docker. Entonces eso ya para otro día. Pero sí que es algo que es muy interesante, que se puede integrar a esto Docker. Y entonces, pues, por ejemplo, ejemplos que hemos hecho Turegano y yo, te creas una máquina con Jenkins así de... Lo que pasa es que, claro, luego hay que aprender a gestionarla, que es lo que nos falta. Pero se crean un clic.
Entonces tendríamos un flujo de vida de Vagrant y Ansible, donde tendríamos nuestro developer, que puede ser developer, gente de test, de lo que sea, que tendrían que tener en su máquina instalado un Vagrant, un Ansible y un VirtualBox en este caso, pero podrían tener cualquier proveedor de máquinas, ya sea también, pues podríamos tener incluso Amazon Web Service si quisiéramos. Y en el cual tendríamos pues nuestro Vagrant file y nuestro playbook. Entonces lo que haría el usuario es lanzar un Vagrant app. Ese Vagrant app lo que haría es Vagrant crear una máquina virtual. Esa máquina virtual pues se acabaría de ejecutar y se crearía y ya la teníamos en un sitio gestionándose. Y luego lo que haría Vagrant, o bien o nosotros a mano, es lanzar el playbook y hacer la provisión sobre esa máquina. Entonces tenemos esa máquina que, pues por ejemplo, tendríamos un CentOS que hemos hecho, pero con una base de datos, con su Apache, con su Java y todo preinstalado directamente. Entonces luego ya el usuario podría consumirlo a partir de SSH o de DSH o consumiendo un servicio suyo, lo que sea, pero sería directamente tener un aprovisionamiento de una máquina específica con un aplicativo específico con solo llamar a Vagrant, por ejemplo. Ahora vamos a la parte de automatización. Otra vez. Estoy haciendo fitness, Yo no digo nada. Vale, sí, ya está compartida, ¿no? Sí. Vale. Pues para llegar al ejemplo estrella, por decirlo así, tenemos el ecosistema de panel. Que esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho Turegano. Así que luego le dais las gracias a él. Donde tenemos nuestro Vagrant file, que hace lo mismo que hemos dicho antes, pero además va a llamar a Ansible, que lo que hace es, pues después de aprovisionar toda la máquina, directamente en ejecución va a llamar a Ansible y va a hacer la parte que tenga que aprovisionar a Ansible. Que en este caso, pues tenemos que va a aplicar, de hecho, yo creo que lo vamos a lanzar y luego lo dejo un poco y ahí hablamos y luego lo volvemos a ver al final del todo. Va a tener un Apache, una JDK, un Jenkins, un Maven, un MySQL, un Nexus, un Redmine, un HTTP Master y un SonarQB. Esto con estas configuraciones, que son la parte del host y que corresponden con las de Vagrant File, y con sus propias variables y sus ficheros. Entonces, nosotros ahora mismo lo único que tendríamos que hacer es coger nuestro directorio donde está Vagrant y ejecutamos un Vagrant app. Entonces, esto va a hacer lo mismo que antes. Va a coger y va a aprovisionar la máquina. Que en este caso es un Ubuntu, creo, o un Debian. Es un Debian. Pues un Debian, en vez de tener los apt-get, pues tenemos, en vez de tener los yum, tenemos un apt y es lo mismo. O sea, lo bueno que tiene también es que estos scripts, si las versiones son muy compatibles de la parte de un CentOS, por ejemplo, y de un Debian, puedes hacer configuraciones que directamente Ansible digas, según la máquina, quiero que me instales una versión de una manera o de otra. Entonces puedes hacer incluso que los propios ficheros de Ansible sean compatibles con versiones diferentes de Linux. Entonces, pues tiene un coste, pero una vez que lo has hecho, pues ya está hecho y se puede repetir las N veces que haga falta. Entonces aquí tenemos aquí por ejemplo está haciendo la parte de la instalación de los paquetes. Con tranquilidad. Y aquí ya está, o sea, esta parte sería hasta aquí, la parte que es de Vagrant, la parte de arriba. Y aquí ya es cuando está empezando a hacer las conexiones con la parte de Ansible. Y aquí lo que está haciendo es hacer la parte del setup de la conexión. Lo que está haciendo directamente es, joder, mira que lo he dicho antes, digo yo, llegaré y cascará. A ver. Bueno, lo voy a lanzar a mano, lo que sería la parte esta. A ver, cd. Joder, mira que lo hemos estado lanzando antes de venir y funcionaba. La suerte que tengo no me extraña. Vale, será. No, sí, siempre pasa en el último momento. A ver, ssh root arroba
Me dice como que no está el root, el host. Ay, Dios. ¿Ves? Estas son las cosas que no se tienen que hacer en un directo. Ah, sí que está creada, sí. Ahí va, c punto punto, c de Vagrant. Voy a volver a provisionarla y a ver si funciona. Vamos, antes lo hemos estado ejecutando y funciona. De hecho, es que si lo veis aquí arriba, a ver, aquí está la ejecución del anterior, que es la parte de crear el... O sea, escribe mucha mierda porque le he puesto las trazas de ABA muy bajo nivel, o sea, que saque mucha traza. Pero realmente las ejecuciones serían pues como esta parte de aquí, sin tanta morralla, que aparecería pues el paso que ha ejecutado de dentro del tags, y luego te aparecerían aquí pues el host, te dice changed en el host tal y lo que ha hecho más o menos. Entonces, lo bueno que tiene es que tú puedes ir viendo los pasos y ir diciendo, pues está en el punto Apache, tal no sé cuánto, va ejecutando, pum, 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 y de repente la máquina 2 se ha pegado la leche, pero resulta que con el resto sigue ejecutando, sigue funcionando. Entonces te da la posibilidad de que tú, aunque uno de los nodos no funcione, el resto de la ejecución se pueda realizar. Entonces, si tienes que generar, por ejemplo, cinco entornos con un Jenkins, pues solo va a fallar, o sea, va a fallar en el entorno que no funcione. O sea, si no funciona ninguno, no funciona ninguno, pero no te va a parar la ejecución del resto. Si falla en uno, el resto va a seguir intentándolo. La ejecución. ¿Ves? Ahora sí que está funcionando. ¿Ves? Entonces ha hecho aquí el aprovisionamiento de la parte de Vagrant. Hace el setup, que el setup es como decirte la configuración de la primera conexión para ver si realmente puede conectarse. Aquí tendríamos el pre-tags, que es la parte donde dice que le dijimos que actualizara el repositorio. Y aquí ya empieza a instalar las dependencias, lo típico, pues necesita dependencias del unzip, de Python, de tal, todo lo que necesites para que realmente tu programa se pueda ejecutar. La otra instalación de base package y aquí ya empieza, ¿ves? A instalar. Pues dice, instala el JDK. Veo si está ejecutándose el JDK. Hago el grupo de panel. Hago el usuario de panel. Creo el runtime directory. Entonces, es muy fácil de poder ir viendo los puntos por los que se va ejecutando y saber realmente los puntos que se han ejecutado o no e ir verificándolos. Entonces, es una manera muy sencilla de coger y tener una estructura de ficheros y saber las ejecuciones hasta qué punto han sido sin tener un fichero, pues lo que hemos hablado antes, un fichero SSH que ha fallado en la línea 1525 y dices tú, ¿y la línea 1525 qué leches hacía? Y lo que ha hecho antes, ¿qué tal que ha hecho? Porque como tengo aquí un GoTo que me manda al otro punto y un no sé cuánto que me manda a otro sitio, pues no tengo ni idea por dónde va. Y sin embargo, esto es un fichero que es estructurado, va ejecutando punto por punto. Aunque tú le digas en una parte, dices, por ejemplo, tenemos un when que dice no ejecutes este punto when tal, te va a salir un punto donde dice skipping ese paso. O sea, lo va a ejecutar, o sea, no lo va a ejecutar, pero te va a decir que ese paso ha sido escapado porque no cumple la condición. Entonces es muy fácil ir viendo, de hecho creo que está aquí el de antes, creo que está escapado. Es aquí, por ejemplo. Entonces lo que te está diciendo es directamente de coger y de la parte de las ejecuciones que tú vayas viendo que por todos los pasos ha pasado, pero puedas verificar si ha pasado o por qué no ha pasado esos puntos. Esto se tira un ratito, pero es para que luego veáis que el ecosistema se levante y que funciona, pues por ejemplo, podemos meternos en un Nexus y ver que funciona de la máquina virtual. Entonces ahora volvemos otra vez a la presentación. Lo siento si soy un poco pesado. A ver, ya la tengo que compartir con los amigos. A pantalla 2. Vale. Otra vez lo mismo de antes. Joder, macho. Ahora. Bueno, pues con esto no os penséis que vamos a tener un pollo que va a coger y va a hacer golpes en el teclado y va generando máquinas virtuales con una preconfiguración y todo eso y va a llegar uno y se va a hacer billonario a base de hacer máquinas como si fuese esto caramelos. No, porque por mucho que te esté todo automatizado, tiene que haber alguien que lo haya hecho primero a mano. O sea, primero tienes que hacer una instalación a mano y esos pasos traducirlos en los pasos de Ansible. El hacer desde Ansible directamente una instalación
lo puedo decir que es infumable, ¿sabes? Porque tienes que estar comprobaciones que vaya paso por paso, aunque hagas los tags, tarda más las conexiones, entonces es mucho más fácil desde la máquina a la propia máquina hacer primero una instalación a mano y cuando sabes que tienes una instalación a mano que funciona correctamente, ya lo pasas a script de Ansible y ya tienes pues unos scripts muy bien estructurados y que los puedes ir usando. Pero el coger y hacerlo directamente desde Ansible es o sea, es demasiado denso para hacerlo de primera. Es mejor tener una instalación de cachitos pequeñitos a mano y esos pasos ir pasándolo directamente a Ansible que coger y tener un fichero de Ansible y ir ejecutándolo. Porque, por ejemplo, cuando hicimos el rack con Raquel, que le estuvimos haciendo un rack para HP, gracias a que Raquel se estructuró lo que serían unos pasos bien estructurados para poder nosotros dividir esos pasos en cachos de Ansible, de roles. Entonces tenemos nuestro propio rol que es, pues por ejemplo, crear la configuración de la máquina, otro rol que es la instalación del rack 1, otro rol que es la instalación del rack 2. Entonces, a partir de lo que nos dio ella, era muy fácil coger y estructurarlo. El hacer a alguien desde de primera, de buenas a primeras, hacer una instalación directamente en Ansible, inviable. Para mi forma de ver, ¿eh? Que habrá gente que sea muy capaz, yo no me veo capaz. Y luego, pues lo típico, que no se piensen los programadores que van a poner el muñecajo y va a estar ahí directamente gestionándose las máquinas de puta madre. ¿Por qué no? Porque realmente va a tener que estar el tío estudiándose buenas configuraciones de las máquinas, qué es lo que va saliendo nuevo, qué nuevos nodos van saliendo o sea, qué nuevos módulos van saliendo para que hacer lo que es la configuración sea más eficiente. Y va a tener que estar pendiente de que cuando lo que hemos estado hablando antes, si integran esto en el ciclo de vida, cada cambio que haya del ciclo de vida de las máquinas tiene que estar en esos scripts. No puedes coger y hacer algo a mano y quedarte a gusto. Y ahora ya, pues sí que empezamos con Pesadilla, la consultoría, que es, pues, como si puede decirte, pues una situación de una empresa muy atípica de software que se encuentra con una situación muy extraña y como Ansible y Vagrant hubieran ayudado a que eso no hubiera pasado. Entonces tenemos aquí a nuestra empresa Paquito Software, que pues tiene pues, el típico esquema que le encanta a la empresa tener ahí puesto en la entrada, que dice el equipo de desarrollo, mi máquina de no sé qué, o sea, aquí faltarían las típicas IPs y los contraseñas para decir, oh, tengo aquí todo curradísimo, tal, y con todos mis entornos y con mis máquinas bonitas, bonitas. Pero no sabemos por qué, pero han llamado a Chicote, ¿sabes? Para venir a mirar esto. Entonces, pues dice, joder, algo raro tiene que haber por debajo para que hayan llamado a Chicote para que venga a ver esto. Y en ese momento, pues aparecen dos programadores salvajes por ahí y pues empieza a oír pues una conversación entre ellos que le inquieta. Y resulta que es que un desarrollador ha subido un commit al software del producto y a otro pues no le funciona ese commit. Y llegamos pues a lo que se dice siempre. Pero si en mi máquina esto tira fenomenal. Y dices, claro, pero ¿realmente tu máquina es igual a su máquina? ¿Tu entorno es igual al entorno de producción? ¿Tu entorno es igual al entorno de IT? No se puede saber, porque tú realmente son equipos que cada uno manosea y toquetea. Si tú realmente puedes tener lo que hemos hablado antes, que de hecho voy a pasar por atrás para que lo veáis, para verlo con un ejemplo visual. Nosotros podemos tener nuestro equipo de desarrollo, nuestro servidor de desarrollo de test, pero si resulta que de aquí a aquí no ha habido un mantenimiento adecuado, se ha podido meter aquí un gambazo de meter un JDK superior y que resulta que el software no está amparado y cosas así. Entonces, siempre que es muy jodido decirlo, siempre un programador es el que la suele cagar primero. O sea, yo siempre que dicen ahí, a mí me funciona y a ti no, es porque las cago. Porque somos personas y al final, pues, joder, a base de programar, pues se falla. Algunas veces se gana y otras veces se pierde. Pero puede ser que no haya fallado. Y sea porque el mantenimiento de mi equipo es diferente que el tuyo e incluso que en el servidor de test se les haya olvidado subir un parche del JDK porque hemos subido a la 1.8 y resulta que sigue estando con la 1.7. Entonces, si no tenemos... Si tenemos esta situación de que tú directamente alguien hace apt-get, java jdk, todo no sé cuánto en una máquina y no avisa a nadie, pues vale, va a funcionar muy bien en tu máquina con el JDK 1.8, pero resulta que tu Oregano no tiene JDK 1.8, tiene el 1.7. Entonces, nunca toques una máquina, sino que usa el Ansible. Porque si tú tienes en Ansible un repositorio donde tú ya has dicho, haces el commit y eso se ha hecho en esa máquina, tú tienes tu potestad de decir, oye, que yo avisé que iba a subir un nuevo script de Ansible y voy a subir a la versión 1.8. Entonces, tu máquina es la que está mal, no es mi máquina la que está mal, o tu entorno está mal, no es mi entorno el que está mal. Entonces, es una manera muy fácil de historificar un desarrollo de software y que obligar a que toda la gente tenga una plataforma lo más asemejada posible, de que no llegue alguien y te diga que mi ordenador no funciona WebLogic. ¿Por qué? Porque resulta que tienes 40 JDK y no sabes realmente de cuál está tirando, si JRocket, del JDK1, del JDK8 o del que sea. Entonces,
siempre antes de eso, si se puede hacer con Ansible, es mucho más recomendable que coger y hacerlo a mano, como se hace habitualmente. Pero bueno, como no es lo único que nos va a pasar, pues Chicote le ponen el servidor de integración y empieza a mirar, a manosear, a ver qué se encuentra. Y se empieza a encontrar de que, claro, pues resulta que los nombres de las carpetas son unas carpetas un poco extrañas, resulta que tiene ficheros de configuración que se llaman Pepe, otro que se llama Paco, luego también resulta que empieza a buscar y resulta que hay versiones que están ya desplegadas del propio sistema operativo, que no saben ni por qué están ahí. Y pues claro, pues es una máquina que lo típico que metes la mano y dices tú, y te escondes, dices tú, oye, ¿y esta máquina quién la ha tocado? Y entonces intenta buscar a alguien que le diga quién ha tocado estas máquinas y resulta que es que el presidente de la empresa pues es Paco Lobatón. Y resulta que él no sabe ni en dónde están los scripts de esas máquinas, ni en dónde está el tío que las hizo, porque resulta que han pasado 18 personas y entonces pues le dice, aquí funciona esta máquina, pero no te puedo decir ni por qué ni cómo, pero funciona. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que si realmente tienes un mantenimiento y una línea temporal en tus máquinas, es mucho más fácil saber qué cosas se han desvirtuado y qué no, si puedes mirarlo directamente en un fichero, que tener que estar manoseando en la máquina y ver por qué se han hecho esas cosas o no se han hecho. Si no, pues, si tienes bien documentados tus scripts, pues es muy fácil decir, oye, pues mira, resulta que la versión 1.8 de este aplicativo se sigue usando porque no hemos encontrado una versión superior o no hemos tenido tiempo a probar de que nuestro aplicativo funciona con ello, pero es viable que este aplicativo esté. Si no tienes historificación, va a llegar alguien, va a pensar que eso está deprecado y lo mismo lo borra y resulta que el software te deja funcionar o así. Entonces, si tienes en este caso nos ayudaría mucho Ansible para poder coger y tener unos scripts y tener una historificación de por qué esas máquinas están configuradas así. Pero vamos, ya quedándose el tío ya flipado, pues resulta que, esto se llama Paquito Software, pero están haciendo un CRM, una cosa rara, Max. Y entonces, quieren salir a producción y quieren salir en una semana, pero resulta que no es un servicio que demos nosotros, sino que eso va a estar instalado en cliente. Y entonces quieren poder replicar su software en máquinas de cliente. Pero claro, seguimos con el problema anterior. No sabemos, no tenemos scripts, no tenemos los administradores de la máquina. Han pasado 40, resulta que está el pobre novato que le han enganchado ahí y no tiene ni puta idea y dice, mira, yo he venido aquí y me he caído por todos lados y resulta que no tengo ni idea de por dónde empezar. Y entonces, pues lo típico de que pasaría en cualquier lado. Pues Chicote lo flipa y dice, pues me voy. Y se va. ¿Por qué pasa esto? Pues porque realmente la gente no tiene una conciencia que ahora sí que empieza a ver de que las máquinas tienen que seguir la línea de vida de tu software. O sea, tú realmente no tienes que estar amparado a tus máquinas. Son tus máquinas las que tienen que estar amparadas a tu software. Tú no puedes decir de repente, oye, que quiero meter una librería de Java 8 y que te digan, no, es que en la Java 8 no lo metas porque resulta que tengo 15 aplicativos y no sé cómo tengo que configurar las variables de entorno y resulta que no puedo decir que el WebLogic X tire de tal JDK. No. O sea, si tú tienes bien configurada tu máquina, tu software no va a estar anclado a tu máquina. Tiene que ser tu máquina la que está anclada a tu software, que tú realmente las especificaciones que requiera tu software, tu máquina sea capaz de sostenerlo, si no, no tiene sentido. Entonces, si tuviéramos esta situación, pues yo iría como Chicote, yo me iría y... Lo vería insufrible porque más que nada eso, si tienes que lanzar un producto en cliente o montarlo, por ejemplo, tienes que ir a una factoría, te dicen mañana, oye, tengo que llevar el software este a la factoría de Pekín, o yo que sé, donde sea, y tú no eres capaz de hacerlo, la manera más fácil que suele pasar es que te hagas una máquina virtual, la máquina virtual que tienes en el te la copies, la metas en un pendrive y la mandes allí. Pero claro, tú no estás, o sea, tú estás mandando algo que sabes que funciona, pero no sabes por qué. Y dices, pues realmente no estás garantizando nada de tu software, estás lanzando algo que tampoco te va a dar mucho que ver. Sí, el problema que tienes es que si tú quieres en ese momento, por ejemplo, migrar a otra máquina virtual o las configuraciones de red no van a ser iguales, y resulta que tienes mucho de tu software está encalado en esas configuraciones de red, ¿cómo lo solucionas? Entonces, el problema es ese, que es que al tener, si tú tienes Ansible, es un software que te ayuda a que tú, a partir de unas variables, puedas generar muchas máquinas. Entonces, tú sí tienes que crearte una máquina con unas configuraciones de red específicas. Si tú has creado bien los scripts de Ansible, tú cambias esas configuraciones de red y tienes una máquina igual que la otra, pero con su configuración de red específica. Entonces, con ello lo que estás garantizando es que la trazabilidad de tu proyecto sea mucho más amplia que coger y decir, no, es que yo tengo estas máquinas, pero resulta que quiero meter dos nodos más y, hostias, que no quiero no sé arriesgarme. Pues esto te garantiza de que si tú, o sea, es como todo, si lo haces bien, o sea, también lo puedes hacer mal, pues usar Ansible y hacerte una línea de código autoseguido y hacer una mega de un piano, pero lo bueno que tienes es que te exige, o sea, te intenta obligar a hacerlo.
Bueno, las conclusiones, o sea, ya más tranquilamente, pues sería realmente que Vagrant y Ansible nos ayuda. Lo primero, si tenemos que hacer un equipo de desarrollo y tenemos que hacer pruebas que sean legítimas y viables, sin tener que tener un entorno tipo pues, de desarrollo, que cualquier usuario de desarrollo pueda crearse una máquina lo más semejable, o sea, lo más parecida a cualquier otro entorno de pues, integración, de producción o lo que sea, para él poder generarla a partir de Vagrant y Ansible. Luego, lo que te hace también, poder generar una estadificación de esas máquinas, que tu software vaya en paralelo con esas máquinas. Entonces, si tú en un momento dado quieres entregar una versión, pues por lo que me estaba hablando antes del ecosistema, que tienes un cliente que solo quiere un WebLogic 1 con X, pues que tú tengas ya directamente tus scripts para WebLogic 1.2 y tú vas a decirle al cliente, toma, pues para este proyecto tengo un WebLogic 1.2. Pero si tú puedes hacer un script que va iterando según todas las versiones de WebLogic, tú puedes tener todas las máquinas amparadas de WebLogic para que cualquier otro proyecto lo pueda usar. Entonces, si tú realmente el trabajo que he hecho yo, ya es reutilizable. No es como a lo mejor un SH que a lo mejor es mucho más complicado de utilizar. Si yo hago un rol, yo puedo coger ese rol y decir, este rol es crear un Jenkins. Pues tú mañana si quieres crearte un Jenkins, yo ya me he pegado una vez. ¿Para qué te vas a pegar tú otra vez? Entonces, ese trabajo se puede reutilizar. Entonces, lo que haría es abarata costes, se producen menos errores, porque claro, ya son cosas que están muy verificadas y muy testeadas por la gente que lo va haciendo. Luego, son cosas que... Perdón. Son desarrollos que son muy fáciles de poder mantener. ¿Con qué conseguimos con esto? Que la gente sea más consciente también de las máquinas en donde está trabajando. O sea, tú realmente cuando tú tienes una máquina que te montas en tu local y te montas un WebLogic así un poquito más o menos, con su conexión a base de datos X, tal, pero si tú realmente tienes unos scripts que te dicen lo que está instalado en tu máquina, por qué funciona, decir, oye, pues tienes una base de datos con tales pools, con tales conexiones, tienes un WebLogic de tal manera, tienes un JDK tal, pues la gente ya estás integrando en un poco la filosofía de saber dónde se ejecutan sus procesos e incluso que la propia gente de desarrollo pueda mantener sus máquinas. Que no tengas que tener a gente que siempre, o sea, siempre vas a tener que tener especialistas porque eso es lo que tiene el conocimiento, pero que una persona de desarrollo en un momento dado, si tiene que meter una versión de JDK nueva, sea capaz de meter esa versión de JDK nueva porque el proyecto lo exige y no tener que depender de un tercero que te haga esa instalación. Y estás ya teniendo que todas las máquinas de tu equipo de desarrollo y de tu equipo o sea, de tus servicios tengan la nueva versión. Y sobre todo que es que no es difícil aprender, o sea, es una cosa que tiene un grupo de aprendizaje bastante asequible. O sea, yo llevaré, ¿cuánto? Pues 3 meses o 4 o algo así. Y ya nos hemos pegado con muchas cosas. Y es una, o sea, no es muy fácil porque es muy entendible. O sea, es un lenguaje que lo único es para esto, es para esto, es para esto, es para esto. No es un programa que tenga orientado a objetos ni nada, sino que tú lo vas marcando, son pasos que vas a ejecutar una máquina. Ya está. Y poco más. Ya lo que queda es el agradeceros de haber estado aquí, que no sé si era lo que os esperabais, pero yo es que prefiero cosas más amigables y si un día hay que hacer un curso intensivo se hace, pero por lo menos que no sea de que la gente se piense que esto es ir la misa y eso no más de fe. Pues no, que por lo menos dejar un poco la amiguita y cada uno recorra el camino que quiera recorrer. Y nada, pues preguntas. Si tenéis algo, pues os he asustado. O sea, más que nada es que no le tengáis miedo a esto. O sea, la evolución de, igual que es el desarrollo de las aplicaciones o sea, decirlo, pasamos de hacer código máquina a estar desarrollando en Java con estructuraciones y clases y cosas así, las máquinas tienen que hacer lo mismo. Las máquinas no puedes ser que tú puedes lanzar ahí scripts y cells a la muerte en una máquina y no tengas una progresión de cómo funcionan las cosas. Realmente, la gestión de las máquinas va a acabar siendo casi como una programación. O sea, no tiene mucho sentido el estar creando máquinas todavía a mano, cuando nos están dando la posibilidad de poder gestionarlas más rápidamente, más cómodamente y que sea más intuitivo y más, o sea, decirlo, más amigable de lo que era antiguamente. Y que luego eso, que las facilidades que te crea, por ejemplo, porque no estoy entrando en la parte de Docker, pero Docker te crea máquinas que son justo lo que necesitas para tener un Jenkins. No tienes que crearte una máquina virtual donde tienes ocupado un 14 GB de RAM y resulta que el Jenkins solo necesita 2 y solo necesita un X espacio de disco duro. O sea, lo bueno que tienen todas estas herramientas es que nos están ayudando a que realmente saber que no es necesario tener unas máquinas enormes para poder llevar el software, sino que optimizándolo bien y haciendo bien la gestión de nuestros recursos, pues con máquinas más pequeñas se puede funcionar. ¿Plantearías esto para en un equipo de trabajo de 10 desarrolladores con un WebLogic, etcétera,
desarrollo se montara en una máquina virtual con esto? ¿O eso ya... Yo lo plantearía, pero que el equipo de desarrollo lo hiciera. O sea, no tener, o sea, aunque tengas a la gente, por ejemplo, tipo como Turgan y yo, que estén haciéndolo, que la propia gente que está en el desarrollo, no, a lo mejor no que lo hagan ellos, pero que estén implicados en ello. Porque al final, lo bueno que tiene esto es que luego lo puedan mantener ellos. O sea, tú realmente lo que tienes que asumir es que tu proyecto tiene un coste. Y el coste es 10. Si tú realmente te estás quitando perfiles de en medio que pueden asumir tus propios desarrolladores, el coste que te va a hacer, que a lo mejor suba a 11, pero esa de 11 no va a estar constantemente con las máquinas, va a estar haciendo desarrollo y máquinas. Entonces, es mucho más asumible tener unos recursos que en un momento dado tengan que hacer un cambio de máquina y lo puedan hacer, que tener que estar pendiente de hablar con no sé quién, que haga un recurso que tengo que cambiar, no sé qué tal. Y al final que tienes una fila de peticiones de tal, ¿no? O sea, lo tuyo es que igual que tienes en el equipo de desarrollo, gente desarrollando software, gente que esté desarrollando los scripts de máquina, ¿no? En paralelo. Si tú llega un momento que tienes que meter un pool de WebLogic con Ansible, pues que llegue el tío, aunque sea documentándose con gente, con especialistas que tengas aquí, pero que realmente pues llegar a la filosofía de DevOps, que realmente la parte de evaluación y la parte de desarrollo es que juntas o que tenga una comunicación muy rápida, que no sea como antes, que tú digas, oye, que necesito una máquina contra configuración y le dicen, no, es que la haremos mañana, pero y el otro, pues, no he tenido ni tiempo ni para saber lo que queréis, y, o sea, que tenga la posibilidad de que sean mucho más ágiles los tiempos en cuanto a crear y modificar. Entonces, yo tener gente que esté investigando y que esté haciéndolo, a mí me parece bien, o sea, me parece lógico. Pero lo lógico es que los propios equipos de desarrollo se integren en esta forma de trabajar para que lo conozcan. Si tú realmente no, o sea, en un futuro no tiene sentido que tengas a gente especialista que te gestione máquinas. Puedes tener gente que investigue cómo funciona, pero realmente los que tienen que gestionarlo son los del propio proyecto porque son los que conocen las necesidades del proyecto, no otra persona que está fuera. O sea, vamos, es mucho más ver, que luego cada uno la ve de otra manera, pero vamos, lo bueno que tiene es eso. Por ejemplo, lo de que Tinker estaba embalado en Ansible. Entonces, al final, poder coger y generarte en un cliente en un momento dado, llegar y decirle, oye, pues mira, te genero Tinker y es coger, lanzar un script de tal manera y lo tienes en una máquina gestionado. Antes era tener una persona, a lo mejor una semana, pegándose, que luego no funcionaba, que luego se tiraba, que si tal, no sé qué, luego que si tenías que tener máquinas enormes, porque lo bueno que tienen haciéndolo con máquinas virtuales o con Docker o cosas así, que es que tú puedes hacer las parcelas de tus máquinas, o sea, yo si quiero, pues montarme un Jenkins una maquinita, otro no sé qué, otra maquinita, otro una maquinita y luego el conjunto es eso, pero realmente el rendimiento lo está sacando en cada casito. No como antes era decir, wow, vamos a meterle potencia, y al final tenías un Ferrari que para mover una caja de muñecas, y dices tú, pues bueno, pues a lo mejor la caja de muñecas te vale por un 31 en 2. Entonces, lo bueno que tiene esto que eres mucho más, o sea, eres mucho más consciente de lo que tiene cada apartado de tu máquina, con las máquinas virtuales y con la parte de y que no, o sea, que no os asustéis. O sea, yo, por ejemplo, o sea, suena un poco mal, pero yo, por ejemplo, el otro día me he montado un servidor torrent con Ansible en media hora. Un servidor torrent con tu escritorio multimedia y tal en una Raspberry Pi. Entonces es muy fácil porque es muy estructurado, tú tienes una persona que ya te ha hecho el código, o sea, que ya te ha dicho lo que la PTG, tal, no sé cuánto, pero te haces un script, te lo tienes ya para siempre, te llega alguien que lo quiere igual y dices, toma, a ti, y para siempre, y ya está. Y resulta que tiene lo mismo que tienes tú en tu Raspberry Pi, la tiene en otro, y verificado por paso a paso, y muy sencillo, y de leer y saber por qué ha hecho eso. En vez de tener como antes, que era decir, le doy a un comando, y si falla en un momento, yo no tengo ni idea de por qué ha fallado, ni si el punto que ha fallado. Ahora mismo, pues con esto es mucho más asequible el poder seguir la ejecución. O sea, ¿cómo decirlo? Como cuando tú tienes un desarrollo web y tienes buenas tasas de error o no tienes buenas tasas de error. Supuesto, si tienes buenas tasas de error o un código que es muy lineal y muy fácil de seguir, es mucho más fácil que si tienes un código enrevesado que va de un punto a otro y resulta que te lanza una excepción, pero resulta que no te la lanza la excepción la capa que tienes, sino que la va encapsulando y de repente te lanza un punto de excepción que solo tiene 2 líneas. Hostia, que sé que ha fallado, pero no ha fallado. Pues si resulta que lo tienes pasos que son muy homogéneos, muy fácil de verlos, es muy fácil de asumir y investigar por qué ha fallado ese punto. Entonces, para mí, lo lógico sería que tendría que haber una parte paralela de la máquina y del desarrollo. Y lo bueno que esto que tiene es que tú desde Jenkins, por ejemplo, que es un ejemplo que, bueno, estuvimos mirando, pero al final no se queda coger y pues levantarte a lo mejor incluso máquinas. Se podría decir, oye, pues tú tienes tu Jenkins, quiero probar el software Paco y resulta que tengo muy pocas máquinas, unas máquinas muy pequeñas. Pues coger y decir, quiero hacer las pruebas de 5 software, pues para revisarlas, contar más o menos el tiempo que tardan y decir que en esa máquina te genere una máquina virtual, te haga las pruebas, te la destruya, te genere otra máquina virtual y decir, pues mira, pues es que tengo una máquina que está ejecutando las pruebas de 5 proyectos en la misma máquina, en vez de tener que tener 5 máquinas.
Entonces puedes optimizar mucho más los recursos, puedes tener muchas más cosas, o sea, te da muchas más posibilidades que antiguamente, vamos. Pero vamos, como todo, o sea, esto es lo que hablábamos ya con Ture, esto hasta hoy. Mañana lo único que tiene malo es esto, que esto va, la rueda tira muy rápido. Entonces lo que es hoy esto, pues mañana será otra evolución más, pero que lo que no tenemos que quedarnos es en decir, bueno, esto no lo vamos a usar, porque al final cuando queramos engancharnos a esa rueda, ya habrá dado tantas vueltas que no seamos capaces ya de engancharnos, sino que si cuando antes entremos en el flujo, más fácil va a ser adaptarnos a esta metodología, bueno, esta filosofía. Alex, hola, buenas, sí, Jesús. Una pregunta, de cara a profundizar en la idea que decías de crear equipos polivalentes con gente que tenga conocimiento no solo de la parte de desarrollo, sino incluso que sean autónomos para poder trabajar con Vagrant, ¿cómo estimarías la curva de aprendizaje? O sea, para una persona de cero sin contar con un Turégano y teniendo que hacerlo en, pues eso, partiendo de cero conocimiento, en más o menos, Yo te digo, ¿cómo lo estimas? o sea, el tiempo es corto, o sea, tú realmente es la complejidad que quieras asumir, o sea, tú realmente para hacer una instalación simple, a lo mejor en 2 tardes te la puedes hacer, la cosa es que luego... Ojo, no solamente instalación simple, me refiero a la introducción en el concepto de Vagrant y a la comprensión de lo que es la herramienta y luego ser capaz de hacer. Estamos hablando de polivalencia y de lograr que los equipos sean autónomos, no de partir de un conocimiento dado, Pues, sino de empezar. de empezar, yo creo que en poco tiempo. La cosa es luego o sea, lo que quieres albergar. O sea, tú realmente si quieres, por ejemplo, hacer una gestión de ficheros de una máquina, pues en 2 horas. Si quieres coger y hacer ya gestión de lo que es hacer lo que sea idempotente, que te haga instalaciones, que te haga configuraciones de tarjetas de red y todo eso ya depende más que de Ansible, de tu conocimiento de Linux o del sistema operativo que vayas a usar. O sea, tú realmente la programación de eso es aprenderte 4 módulos, buscar documentación y ya está, no tiene nada más. O sea, realmente es que lo que estás haciendo es encapsular llamadas que se harían directamente en un shell, encapsularlos en un lenguaje de programación. Así que realmente no es, o sea, la curva de aprendizaje es muy corta. La cosa es que luego el cacharrear con ellos lo que te consume tiempo. O sea, realmente el aprender no es complicado. Yo cuánto tardé, pues 1 semana o algo así. Luego lo que pasa es que, claro, luego ya si quieres, pues por ejemplo, como nos pasó la semana pasada, de meter un Docker, de cambiar las configuraciones de red de un Docker, de montarte 40 máquinas en paralelo para ver si funcionan, pues yo qué sé. Ahí es cuando realmente te metes la complejidad. O sea, por ejemplo, si quieres hacerte el día en Ansible, pues vas a tener una curva de aprendizaje bastante jodida, ¿sabes? Porque más que nada en tiempo. Pero, por ejemplo, si quieres coger y aprender cómo se hace una configuración de un data source en WebLogic y para ir a arrancar una máquina, a lo mejor en 4 o 5 horas lo tienes hecho. O sea, no es, o sea, depende de lo que tú quieras abarcar. O sea, un día no es que sea jodido, el problema que tienes que saber es que tienes que saber primero qué hacer, o sea, cómo se instala el día. O sea, tú el coger y decir, te monto un WebLogic, sí, pero a lo mejor luego instalo el día y no funciona. O sea, el problema que tienes que saber primero hacer el análisis de lo que hay instalado en día y saber pasarlo a Ansible y luego además si hay que quitarle algo de, porque lo que tiene que ser siempre o cualquier cosa que se haga en Ansible se supone que tiene que ser lo mínimo posible, o sea, no gastar cosas de otros sitios. O sea, por ejemplo, vamos a ver, que antes no lo he enseñado y me he quedado con las ganas, que ya está esto funcionando, pues ya ha acabado la instalación. Entonces, pues ha tardado, o sea, podría haberle puesto tiempo, pero vamos, habrá tardado a lo mejor 10 minutos como mucho. Y tenemos un ecosistema de panel, más o menos parecido, ¿no? Se podría decir. Sí, parecido. Montado en una máquina virtual y podemos acceder a ello. Tenemos una parte que todavía no hemos conseguido que funcione, que es la parte del Jenkins en mi máquina. Pero, por ejemplo, tenemos un Nexus y tenemos un... Si me abre el explorador, claro. Y hago aquí, a la IP que tiene la máquina virtual, y tenemos el ecosistema de panel. Editamos un juego. A ver si aquí queda por el vídeo. Con un Redmine, con un Sonar y con un Nexus. Entonces tú, por ejemplo, coger en un momento dado y llegar a un cliente y decirle, pues como lo va a pasar mañana, que qué vais a hacer vosotros. O sea, lo que pasa es que no ha habido tiempo y han pasado al final alguna penuria. Pero puedes coger y llegar en un momento dado y decir, oye, pues te monto un Jenkins con 2 esclavos y que te pueda ejecutar una prueba
pues se podría hacer. O sea, lo que pasa es que pues tiene labor de investigación porque al final pues es software que ya viene con una preconfiguración, entonces al final es consumir los recursos de un software. Pero realmente si fuese a instalar un Jenkins y un esclavo, ¿cuánto tardamos en hacerlo? 20 minutos o algo así. Porque al final es consumir una imagen de Docker y cosas así. Entonces, lo bueno que tienen este tipo de software es que tú, si yo mañana quiero un Nexus, no tengo que irme a ver dónde está Nexus, sino que voy donde Turegano o donde sea, o me meto en la wiki de la empresa y digo, quiero un Nexus, y te dice Nexus, rol, Pepito, tal, versión no sé cuánto. Te bajas ese rol, lo integras en tu host y resulta que te haces pum y tienes un Nexus. Entonces, lo bueno que tiene es que es muy asumible poder utilizar lo que alguien ha hecho. O sea, es que el problema que había antiguamente es que tú llegabas y decías, oye, macho, tengo que hacer una configuración de un WebLogic y eso, y te decían, sí, toma, te doy mis scripts de WebLogic. Y decías, un script de 40.000 líneas, que resulta que hacía más cosas que instalar el WebLogic, y si yo cargo con esto, lo que puedo hacer es separarlo todo en funcionalidades muy concretas y poder utilizarlo dentro de la empresa. O sea, por ejemplo, el rack que hemos hecho en HP se podría reutilizar. Una instalación de un host, lo que sea. Es muy dependiente del sistema operativo sobre el que se monte, ¿no? Sí, pero lo bueno es que tienes que, si tú eres capaz de, como tú tienes que saber los puntos donde se hacen instalaciones de cada cosa para cada sistema operativo, tú puedes convertir estos scripts, entre comillas, para que sea multisistema. O sea, la cosa es que habría que ver, testear que funcionan los sistemas, pero tú realmente, el propio Ansible te da opciones para que si tú ciertos pasos no quieres que se ejecuten para cada sistema operativo, no se ejecuten. Entonces tú dices, pues tengo que hacer que un Nexus lo tengo que instalar para un CentOS o para un pues tú coges. En los pasos que has visto le puedes decir, pues si es de tal familia, pues te gusta. Y si no es de tal familia, pues no lo ejecutes. O sea, entonces lo bueno que tienes es que si puedes hacerlo incluso independiente de la propia máquina. Es decir, pues te da lo mismo la máquina que sea, mientras que sea Linux, hacerlo. Y de hecho una de las cosas que están ahora ya empezando a seguir es que ya hay incluso pasos para poder usar Windows o Docker. Entonces, pues lo bueno que tienes es que te dices tú de repente, oye, pues por ejemplo en el caso que tenemos de lo de las pruebas que tienes que hacer mañana. Poder crearte una máquina que directamente se conecte y decir, oye, pues mira, quiero conectarme a esta máquina y que me hagas un esclavo de Windows en una máquina Linux. Pues a base de investigarlo, o sea, el problema que tiene en este tipo de cosas es que el hacer el estilo es muy fácil. La cosa es el investigar cómo se hace. Pues tú realmente el decir, oye, ejecútame esto, cámbiame este fichero, dame tal, esos son pasos, son muy fáciles. Lo que pasa es que tú tienes que saber cómo ejecutar esos pasos para que funcione. Entonces, por eso lo que decía antes, que los especialistas, los DBAs y los administradores de sistemas operativos especialistas van a seguir existiendo, porque o sea, alguien tiene que decirte cómo se hacen las cosas, pero por lo menos te da la facilidad para que sea más asumible el hacer cosas. Pues bueno, ya yo creo que nada más, ¿no? O bueno, si tenéis alguna pregunta más. De hecho, no sé si la haremos al final o no, pero vamos, había previsión de hacer una que había previsión de hacer una con Docker, o sea, hacer lo mismo pero intentar instalar Docker. Con un mismo, o sea, con el mismo, no sé si os ha gustado, pero vamos, con el mismo rollo, que a mí lo que se nunca muy denso no me gusta. Un aplauso. Calor. ¿También? No, vamos, que eso hay algunas cosas que dependen de diferentes formas es el primero que consigo ver la primera cuenta. Está empezado de la cuerda, será decir, pues. Porque aquí hay 3 o 4 de la recibible no la vio. Qué chulo. Y esto es para el corporativo 100%, ¿sabes? Para las entrevistas y todo eso. De ahí de... Joder. Qué chulo. Pero lo mejor es tú las azas. Las azas lo puedes hacer. Esto es lo mejor. Otra más para la colección. Pues muchas gracias por haber
por haber venido. Si, lo único que os pido, de hecho voy a volver a poner la presentación, que todo lo que veáis de la charla que no os haya gustado o que no hayáis entendido o que necesitéis información, pues mandarme el feedback de la presentación, por favor. Que si quiero hacer más, pues tengo que aprender. O sea, y no se aprende si no dice nadie nada. ¿Vale? O sea, es que nada malo es que no se me el contacto, pero vamos, mi derecho está más puesto. Alejandro.delaoz@panel.es, y si no es leadhub, lo paso es un poco complicado, es el leadphp @gmail para hablar conmigo, pero vamos, me veréis por aquí y por la oficina, vamos, no mucho porque trabajo de casa, pero que eso, que cualquier cosa decirlo, o sea, que a mí me interesa más lo que me digáis, las charlas que os ha gustado, si veis que hay algo que no, que sería mejor cambiarlo o quitarlo, porque de hecho estoy planteándome la llevar a las puertas de la Universidad de Segovia, o sea que... Arriesgada la gracia, así dice que está muy bien. Ah, a ver. De hecho ya me ha dicho, lo que pasa es que no la han visto, pero yo el colega mío me dijo de la que dicen